Para comenzar, ¿nos podés comentar en qué consiste esta enfermedad y cómo haces vos siendo agente sanitario con esta enfermedad? Bueno, la enfermedad celíaca es una intolerancia de carácter permanente a una proteína llamada gluten que está presente en forma directa en algunos cereales y por contaminación en otra. Está presente en el trigo, en la cebada y en el centeno. La avena se considera que no es dañina, pero al menos en nuestro país, al ser acopiada, lo hacen en silos, donde en otro momento sirvieron de acopio para trigo, entonces está contaminada. Y también el lugar donde se la almacena y donde se la fracciona, se manipula granos de trigo o de centeno y sufre contaminación. Entonces está incluida y de ahí deriva la sigla TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Y vos, como siendo agente sanitario, ¿cómo podés relacionarlo en el día a día con esta enfermedad? ¿Cómo te desenvolves? Bueno, como agente sanitario puedo hacer prevención y promoción de la salud, así que puedo directamente hablar sobre la enfermedad, dar ideas sobre profilaxis, sobre contaminación cruzada, cómo puede una mamá o toda la familia que comparte el día a día con el celíaco hacer para que puedan organizarse, que tengan una buena calidad de vida, que la organización sea útil y que no contaminen los alimentos, básicamente. Por ahí, para explicar un poco mejor, ¿cuál es la lesión que causa esta enfermedad en el intestino, digamos, el gluten? ¿Qué es lo que causa? El gluten lo que ocasiona es una atrofia en las vellosidades del intestino, las aplana, las corta, eso produce microhemorragias internas, entonces impide que puedan ser absorbidos los nutrientes. Las vellosidades intestinales tienen la misma función que las vellosidades de la raíz de una planta. Si alguna vez sacaste una planta y viste que tiene muchos pelitos, bueno, el intestino, la parte de adentro es similar a eso o similar a un higo. Viste que abrís un higo y tiene todos los filamentos, bueno, así es el intestino. ¿Qué hace el gluten? Las barre. ¿Cuál es la importancia de la detección de esta enfermedad a tiempo? Es sumamente importante, porque al no absorber nutrientes, los niños, sobre todo, tienen anemias, pueden llegar a tener una desnutrición severa. En las personas adultas pueden tener descalcificación, abortos espontáneos, uñas quebradizas, fragilidad capilar, manifestaciones cutáneas y, por supuesto, falta de masa muscular, anemias, como te dije, y cualquier otro tipo de síntoma o padecimiento ocasionado por la mala absorción o directamente por la imposibilidad de absorber los nutrientes. ¿Nos podés comentar un poco cómo fue tu experiencia cuando te enteraste de la detección de esta enfermedad en tu hijo? Mi experiencia con la enfermedad celíaca comenzó 10 años antes de que Diego fuera diagnosticado. Conocí una mamá en el jardín de infantes a donde iba mi hija y ella reiteraba frecuentemente que su hijo era celíaco y a mí en un momento me molestaba porque yo desconocía. Te estoy hablando del año 98 más o menos, y en ese momento la enfermedad no era para nada frecuente, ¿viste? Y un día conversando con la mamá, ella me contó cómo había sido su experiencia, me mostró fotos de su hijo porque se hizo todo un seguimiento con un especialista, tuvo que ir durante un tiempo al Garrahan también, ¿viste? Y yo me quedé asombrada frente a la gravedad de los síntomas y frente a todo lo que ella tenía que afrontar en ese momento en el tratamiento de su hijo, porque el único remedio para la enfermedad son los alimentos. Entonces, cómo ella tuvo que adaptar toda su vida para que su hijo tenga una calidad de vida óptima y pueda crecer, y de hecho se recuperó 6 meses después de empezar Lucas el tratamiento. Las fotos eran completamente diferentes, era un niño normal. Nunca me imaginé que 10 años después
un hijo mío iba a recibir el diagnóstico. En el caso de Diego fue relativamente pronto llegar al diagnóstico. Él empezó con síntomas que puede tener un nene cualquiera de casi 4 años, que eran diarreas o dolor abdominal. Y eso es frecuente porque un nene de 4 años juega, se lleva las manos a la boca, lleva juguetes a la boca, juega con arena, juega con tierra. Entonces, el síntoma más marcado que suelen tener los celíacos es diarrea. Entonces, es frecuente que un niño entre el año y los 3 o 4 años tenga en algún momento diarrea, o a veces consume algún alimento que le hace mal, o en exceso, o dulces, chisitos, esas cosas que desencadenan esos síntomas. Así que Diego empezó así. Empezó a hacer una diarrea, se la trató, se cortó. Tiempo después, meses después, hizo otra. Y cuando él tenía 4 años y medio, empezaron a ser más frecuentes y más sintomáticas. Y ahí fue cuando yo recordé las características que me contó esta mamá de las diarreas de su hijo. Y noté, había sido un cambio de estación, al sacar la ropa de la estación anterior que tenía guardada, que era ropa de invierno, que Diego no había crecido, que la ropa le quedaba exactamente igual que el año anterior. Empecé a ver que tenía sequedad, sobre todo en la zona de los cachetes, tenía unas pequeñas pústulas como granitos. Empecé a observarlo ya con otros ojos y le manifesté a la pediatra de él, a su pediatra de cabecera, que yo sospechaba que Diego tenía enfermedad celíaca. Ella lo descartó porque, claro, en ese momento no había tanta información y porque ella me decía, pero él no nació así, y se pensaba, viste, que uno nace, y en realidad uno nace con la predisposición genética y la enfermedad se puede detonar en cualquier etapa o no detonarse nunca a pesar de que tengas la predisposición. Entonces, Diego en un momento lo internamos, no respondía al tratamiento, tenía anginas. Claro, ¿cuál era el problema? El tratamiento que le dieron por boca, los remedios, los antibióticos, tenían gluten como espesante. Entonces yo le hacía el tratamiento, él no respondía, empeoró, en 2 días el vómito era incontrolable, terminó internado y estando internado le hicieron una historia clínica exhaustiva y nos dieron 2 posibles diagnósticos. Podía tener, por los síntomas clínicos, una fibrosis quística en el páncreas o ser celíaco. Yo desconocía que era una fibrosis quística, así que para mí el mundo se me venía abajo si Diego recibía el diagnóstico de celíaco. Y se le hicieron todos los estudios y, por suerte, después que supe que era una fibrosis quística, para mí es una bendición que Diego sea celíaco, recibió ese diagnóstico. Con respecto a la información, hoy en día, ¿se puede acceder a ella? ¿Cómo es? Hoy por hoy es mucho más fácil. Una cosa que quiero rescatar es que todas las asociaciones de celíacos que son tan necesarias y surgieron porque en el desconocimiento de la enfermedad por parte de los médicos, incluso de los sistemas provinciales de salud, fueron esas asociaciones las que nuclearon a los celíacos, a su familia, y la que difundieron la sintomatología, el boca a boca. Así como yo me enteré por una mamá que ella sabía la importancia, una vez que mi hijo recibió el diagnóstico, yo siempre estoy atenta a las personas que veo, si pueden manifestar algún síntoma o si tienen alguna duda. Hoy por hoy es mucho más fácil llegar al diagnóstico porque se logró una difusión amplia, incluso una vez al año en Buenos Aires se realiza la Expo Acela y eso también es muy difundido. Entonces, eso facilita el acceso no solamente a la información, sino también a la detección temprana. Con respecto a la vida cotidiana, ¿cómo es la organización en una casa, digamos? ¿Cómo se hace? Costó. Al principio costó porque culturalmente estamos muy acostumbrados a otra cosa, a consumir otro tipo de alimentos. Recuerdo que cuando Diego recibió el diagnóstico y volvimos a casa, porque mientras estábamos en el hospital estaba todo bien, le hacían la dieta. Mi amiga, la que 10 años antes me había informado de la enfermedad, fue un apoyo fundamental.
La celiaquía genera eso, mucha solidaridad. Ella me ofreció las primeras recetas, me dio las primeras indicaciones y tuve que aprender. Al principio muchas veces tuve que tirar la comida de Diego o descartarla porque la contaminaba. Porque hay toda una profilaxis que una vez que la aprendes, la incorporás a tu vida y ya no te la podés sacar de encima, ya no podés vencer esos hábitos. Pero al principio, al menos a mí me costó, y más, como te digo, en esa época en la que no se sabía mucho. Con respecto a los alimentos, ¿es fácil conseguirlos? ¿Hay variedad? ¿Cómo es el tema de los precios? Hay mucha variedad. Bueno, el celíaco puede comer libremente todo tipo de verduras, todo tipo de frutas, arroz, aceite, polenta de determinada marca y carnes rojas, blancas, pollo, sin que estén rebozadas con pan rallado con TAC. O sea, cualquier tipo de carne pueden comer. Entonces, bastante amplio. El problema se presentaba en una época en las harinas, que eran muy básicas, era la premezcla, la famosa premezcla para los celíacos, que es una mezcla proporcionada de fécula de mandioca, fécula de maíz y harina de arroz. La que compras en forma comercial también tiene fécula de papa, goma xántica y otros aditivos que la hacen más maleable, porque al no tener gluten no la podés juntar, o sea, se manipulan de una forma completamente diferente, ¿viste? Y antes era muy complicado conseguirlo. Hoy por hoy hay amplia variedad en el mercado. En nuestra localidad a veces se complica tener continuidad de un producto o tener mayor amplitud, pero hay mucha. ¿No querés comentar un poco en relación a la cocina? ¿Cómo haces para cocinar? ¿Cómo es guardar los productos en la heladera? Bueno, eso tiene varias aristas. Primero te voy a hablar de los materiales. El aluminio está totalmente descartado. Aunque después la laves, cuando la querés usar para hervir fideos sin TAC, el material elimina restos de gluten y contaminas toda la comida. Lo mismo se aplica a todos los utensilios de cocina, lo que son espátulas, cucharones, todo eso tiene que ser de acero inoxidable, al igual que las ollas, o con un muy buen antiadherente, para poder no compartir la olla, porque no cocinas las dos cosas, sino para poder usarla en diferentes momentos para cocinar, o con trigo o sin trigo, ¿viste? Si vas a manipular masas para celíacos, la mesada debe estar totalmente desinfectada, en lo posible con alcohol, que no hayan quedado restos de harina o de migas de pan. Entonces, primero, si vas a hacer una tarta, primero amasás toda la masa sin TAC, armás toda la tarta, la guardás en la heladera y ahí recién podés cocinar con harina de trigo o manipular la tarta que tenga harina de trigo. Y con respecto a la heladera, también hay que organizarse ahí. El primer estante es el estante del celíaco. Ahí van su manteca, su mermelada, sus aderezos, su comida. ¿Por qué? Porque entonces ahí es muy poco probable que se pueda contaminar si caen miguitas. ¿Por qué es importante esto? Porque una miguita, 4 gramos de trigo que le ingresen al celíaco, al intestino, le vuelve a barrer todas las vellosidades intestinales. Entonces, un mínimo porcentaje que le ingrese da vuelta atrás en todo el tratamiento y en algunos casos, como mi hijo, que tiene una sensibilidad extrema, vuelve a tener los síntomas en forma casi inmediata. Entonces, eso es la profilaxis en sí. También a la hora de lavar platos o utensilios de un celíaco, una esponja aparte para no contaminar. Tener mucho cuidado a la hora de compartir tablas de picar carne o pan que sean de madera, porque en las grietas se pueden introducir migas. No compartir todo lo que es untable, como manteca, mayonesa, mermelada o cualquier aderezo. ¿Por qué? Porque al utilizar un cuchillo llevamos miga, depositamos migas en la manteca o en la mermelada o en la mayonesa, en el pico vertedor quedan migas. Entonces cuando utiliza el celíaco esos mismos alimentos, está todo contaminado. Entonces, si no existe la posibilidad de comprar dos, comprar y separar automáticamente.
Y si está la posibilidad de comprar 2 panes de manteca o 2 mermeladas o 2 mayonesas, en lo posible que sean de marcas diferentes y que el celíaco compre siempre esa marca. Entonces vos identificás esta manteca, porque no toda la familia pueden organizarse separando el primer estante para el celíaco. Nosotros somos una familia reducida, pero si hay una familia que es numerosa, a veces no puede disponer en la heladera de un solo sector. Así que, bueno, eso sería a grandes rasgos. También hay pautas a la hora de los elementos de higiene. Shampoo, cremas, jabones, nada que contenga trigo, nada que contenga avena, porque por absorción cutánea también puede llegar a tener síntomas, sobre todo si es un frasco de shampoo muy grande o de uso frecuente, o una crema que es utilizada con mucha frecuencia. Tal vez una vez por error sea ese momento y pase, pero de uso frecuente eso no es aconsejable. Y para las mujeres que son celíacas hay cosméticos también, con TAC y sin TAC. Así que es amplio. Toda una variedad de productos. Toda una variedad de productos. Y yo al principio recibí un librito. Las asociaciones de celíaco tienen un librito donde están todas las marcas aptas, permitidas, incluso para los medicamentos, porque vos decís, ¿qué trigo puede tener un medicamento? Se usa como espesante el almidón de trigo. Lo mismo pasa con las golosinas. Se usa como espesante, como aglutinante o como colorante gluten de trigo. Entonces es amplio. Y cuando yo veía ese librito decía, ¿pero por qué tengo que tener marca para todo? Y ahí aprendí que estamos, pero súper bombardeados, por así decirlo, con trigo. El jugo en polvo tiene trigo, algunas marcas de polenta tienen trigo, el puré de tomate tiene trigo, el dentífrico tiene trigo, ciertas bebidas tienen trigo, leches chocolatadas tienen trigo, galletitas ni hablar. Así que bueno, me sirvió a mí para aprender muchas cosas el diagnóstico de mi hijo. Volviendo un poco a la cocina, hoy nos esperaste con una especie de chipas que aquí tenemos sobre la mesa. ¿Nos querés comentar un poco cuál es la receta? ¿Cómo son los alimentos que cocinás en base a esta enfermedad? Sí, primero aclarar que manipular harina sin TAC es completamente diferente a manipular harinas de trigo. Y eso ocasiona a veces mucha frustración, sobre todo en las mamás que le quieren hacer cosas a sus hijos o ven una receta y una foto y lo que vos obtuviste no se parece en nada a la foto, pero tiene que ver con aprender a manipular. Saber que son almidones, que se secan muy rápidos, que cuando las trabajás con manteca tenés que trabajar lo menos posible porque vas a obtener una masa muy dura, que los panes leudan menos, que se conservan mucho tiempo menos fuera de la heladera. Yo, por ejemplo, hago el pan, lo fracciono y automáticamente va al freezer. Entonces Diego saca las rodajas que necesita y las descongela. Entonces obtiene un pan mucho más fresco. Si yo lo dejo fuera de la heladera, a los 2 días no sirve. Esto que ves acá es una variación de una receta del tradicional chipa que ahora con la llegada a todos los productos para celíacos del trigo sarraceno nos facilitó un montón la tarea a las mamás porque tiene otra plasticidad, porque se lo trabaja muy bien, porque obtenés otro tipo de masas no tan secas y sí mucho más elásticas. Entonces yo utilicé la tradicional fécula de mandioca para hacer chipa. En este caso usé 150 gramos de fécula de mandioca, 50 gramos de trigo sarraceno, un poquito de sal, una cucharada abundante de polvo para hornear, 100 gramos de manteca, 2 huevos, le puse también mix de semillas y muy poquita leche, pero un chorrito apenas para integrar todo. Lo primero que se hace es todo lo seco, se desintegra la manteca, se hace un granulado con la manteca y una vez que se logró eso, se agrega el huevo, se agrega la leche y se va formando la masa que como lleva manteca no se pega en las manos. Después colocar bolitas en una bandeja, yo la rocié con un poquito de aceite vegetal y serán en total 20 minutos de horno. Y controlar siempre, cuando está dorado de un lado, dar la vuelta y se obtiene esto que
tiene más elasticidad que si lo hubiera hecho solamente con fécula de mandioca. Bueno, por cierto, están muy ricas, que las estuvimos probando hoy a la mañana. Y para finalizar, por ahí nos podés comentar cuál es la importancia del acompañamiento de la familia que tiene que hacer con una persona celíaca. ¿Cuál es la importancia de que lo acompañe? Eso es vital. Vital. He podido escuchar testimonios de muchas personas trabajando en la Asociación de Celíacos en la provincia de Tucumán que no se sentían acompañadas o sienten vergüenza de su enfermedad o sienten vergüenza de tener que ir a todos lados con su tapercito, con su vianda, ¿viste? Porque no pueden consumir lo que se ofrece a veces en restaurantes o a veces en reuniones familiares. En el caso de Diego, toda la familia, automáticamente, desde que Diego estuvo en el quirófano haciéndose la biopsia, estuvo toda la familia presente, no solamente sus papás, sus hermanos, sus abuelos, su tía, y todos fuimos a hacer la capacitación a CELA, que es la Asociación de Celíacos, la Fundación de Celíacos de Tucumán. Ahí recibimos todos la capacitación sobre la profilaxis y toda la familia lo apoya. Para nosotros nunca fue un motivo de queja. Sí es verdad que yo como mamá tuve que aprender a organizarme, que me costó porque es todo muy diferente, que tuve que aprender incluso a qué comprar, a qué no comprar. Tuve que aprender a manipular una harina totalmente diferente a lo que estaba acostumbrada. Pero volviendo al tema de la familia, para Diego fue muy importante para la aceptación de él mismo, de su enfermedad y de su condición, y que es una condición de por vida, el acompañamiento de la familia y sobre todo no escuchar nunca una queja. Decir, pero vos sos celíaco, eso afecta muchísimo a un celíaco, ¿viste? Como si fuera una carga. No, es verdad, no es una carga, es algo a lo que hay que ocuparse, hay que reorganizarse, reestructurar todo, pero de ninguna manera es una carga. Y él en la casa de su abuelo tiene un freezer especial para él y su abuelo o manipulan ellos los alimentos cuidando la profilaxis o se lo compran. Al vivir en una ciudad grande tienen acceso en los supermercados, que eso es otro tema interesante. Los supermercados están obligados por ley a tener una góndola para celíacos, entonces guardan ahí los alimentos y Diego se provee de eso. Y otra cosa que yo hice como mamá, sobre todo al inicio, nunca cociné algo diferente para Diego que para nosotros. Hacía lo mismo, si para él hacía fideos, mostachones con manteca o con crema, para nosotros hacía lo mismo pero con nuestros fideos. Pasta frola hacía solo para celíacos, no es que a él le daba sus galletitas y nosotros comíamos factura. Yo tuve muchos años sin comer cosas delante de Diego, solo para acompañarlo, para que él no tenga que pasar por un momento de decir, ay, qué rico, yo no puedo comer esto. O a veces pasaba con las facturas, ponele, a mí nunca me salieron. Lo intenté muchas veces, pero nunca lo logré. Entonces, delante de Diego no comía. Hasta que el año pasado él mismo me dijo, mamá, dice, yo ya ni me acuerdo cómo es el sabor del trigo, así que no me molesta que puedas comer otras cosas, pero aún así vos internalizás tanto la enfermedad, internalizás tanto los hábitos que son súper difíciles de romperlos. Por ahí para aconsejar a alguna persona que conozca algún celíaco, el tema del acompañamiento, de no hacerlo sentir diferente, ¿verdad? Exactamente, la diferencia está, ¿viste? Yo siempre digo que la celiaquía no define a las personas. Uno no es celíaco, uno tiene celiaquía, ¿viste? Y ya eso marca una diferencia. Y todo celíaco se siente muy bien cuando el otro admite su desconocimiento y le pregunta. Y todo celíaco generalmente sabe en qué consiste su enfermedad, qué comer, qué no comer, cómo manipular. Así que es súper importante eso. Diego en algún momento sufrió algunos casos aislados, primero en el jardín, que lo sentaban aparte. Comparto esto para que no le pase a nadie, para que quede como anécdota, porque pensaban que podía contagiar. Es una enfermedad autoinmune, no es contagiosa. Uno no contagia la celiaquía.
O también le pasó en algunos ambientes que otros niños recibían una bolsita con golosinas, con galletitas, nada, y él o no recibía nada o recibía un chupetín. Y eso estaba muy trabajado desde la casa, que las otras personas no conocen y a veces no todos tienen la predisposición a adquirir conocimiento, porque hoy googleás y podés tener, pero un pantallazo muy amplio de todo lo que es la enfermedad, la profilaxis, recetas, tratamiento y todo lo demás. Pero hace un tiempo atrás no era así. Bueno, muchas gracias entonces por contarnos un poco más acerca de esto. Gracias a ustedes por permitirme compartir algo que a veces es muy íntimo, muy de la familia, pero es vital y es importante compartirlo para que otras personas no solamente conozcan cómo es la vida de un celíaco, qué es lo que implica, sino también a la hora de tratar con un celíaco o de invitarlo o de compartir alimentos, cómo proceder. Así que muchísimas gracias.